Amada familia, que la paz de Cristo guarde nuestros corazones. Quiero invitarte, vamos a disponer nuestros corazones. Recuerda que solamente el Espíritu Santo tiene el poder, el amor, la capacidad de poder instruirnos en su palabra. Solamente el Espíritu Santo te puede revelar la palabra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios, toda. Y tiene 4 propósitos. Y esos 4 propósitos solamente el Espíritu Santo puede llevar al hombre a que sean una verdad en su vida, que es enseñarte la palabra de Dios, corregir tu vida, tu caminar día a día, disciplinar tu vida y redarguirte. Ese es el propósito, uno de los propósitos de la palabra, de 4 propósitos de la palabra de Dios, que a través del Espíritu Santo va a perfeccionar, dice la palabra de Dios, que toda la palabra fue inspirada por Dios y útil para estos 4 principios: enseñarte, corregirte, redarguirte y disciplinarte, con el fin de que tú seas perfecto enteramente. ¿Qué es enteramente? Que tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones sean congruentes, para que a la hora de hablar, de pensar y de actuar, glorifiques a Dios y a tu prójimo. Vamos a disponer nuestros corazones, vamos a reconocer al Espíritu Santo en nuestras vidas como Dios. Vamos a reconocer, vamos a aclamar, vamos a pedirle que tome nuestros corazones y que nos revele, nos dé entendimiento, discernimiento de la bendita palabra de Dios. Vamos a postrar nuestros corazones y vamos a orar. Amado Padre, en este día, papá, reconocemos tu bendita palabra como autoridad y suficiente para que el hombre tenga vida y vida en abundante, bendito Dios, en la tierra y en la eternidad. Pero también reconocemos que si tu bendita presencia, tu Espíritu Santo no nos guía a toda verdad, en vano habla el hombre, Señor. En vano escucha el oyente, Padre. En vano nos sentamos a dedicar este tiempo a ti si tu Espíritu Santo no nos guía, nos enseña, nos corrige, nos disciplina, con el único fin de ser perfectos enteramente delante de ti. Espíritu Santo, bendícenos, enriquécenos con la enseñanza de la bendita palabra de nuestro Padre amoroso. Bendícenos, instrúyenos. Y hoy le digo a mi alma: alma mía, sométete en el nombre de Cristo Jesús. Y alma mía, bendice a Dios. Bendice a Dios. Bendice a Dios sobre todas las cosas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, familia. En el video pasado hablamos de cosas que son vitales que tú y yo entendamos. ¿Qué es lo que aparta al Espíritu Santo de nuestras vidas? ¿Qué es lo que aparta? ¿Qué es lo que apaga? Por eso Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Y hablamos de cosas, de actitudes, de palabras, que tenemos que desechar, hermano, para que el Espíritu Santo haga en nosotros la obra divina de restaurar nuestra vida de lo carnal a lo espiritual. Y para eso vamos a tener que aprender qué es lo que yo tengo que hacer. Yo quiero hablamos el video pasado, qué es lo que aparta al Espíritu Santo. Ahora yo quiero hablarte de qué es lo que la Biblia, de la palabra de Dios nos enseña para que el Espíritu Santo vaya perfeccionando, vaya renovando, vaya regenerando, vaya restaurando mi vida. Porque tú eres una criatura nueva en Cristo Jesús. Y si tú eres una criatura nueva en Cristo Jesús, tú tienes una nueva esencia. Y tú tienes que empezar a aprender lo que Dios te enseña para poder caminar en esa nueva vida en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte, vayamos por favor a Colosenses, en la carta a los Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Ahí viene un consejo de Dios, viene una instrucción de Dios que dice la palabra: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Eso es el primer paso que Dios nos enseña a través de su palabra, y te dice: dame, hijo mío, tu corazón y reconóceme como tu Señor y Salvador.
Toda aquella persona que ha tenido esa bendición de orar a Dios y decirle, Padre, te entrego mi corazón, quiero que tomes mi vida, le está diciendo, yo quiero que tú seas mi dueño. Y aquí Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo en Colosenses 2:6, dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben de vivir como a Él le agrada. Es el primer consejo que Dios nos da, que debemos de vivir como a Dios le agrada. ¿Y qué es lo que espera Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que Dios, a través de su palabra y a través de la historia de la humanidad, qué es lo que Dios busca en el hombre o qué es lo que Dios espera del hombre? Bueno, vayamos por favor ahí en Primera de Tesalonicenses, en la carta a los Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Ahí el Señor nos enseña qué es lo que Dios nos espera, cómo puedo yo agradar a Dios, qué es lo que la palabra nos enseña. Bueno, dice la palabra de Dios, dice, Primera de Tesalonicenses 4:2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa la palabra santificación o andar en santidad? Bueno, eso quiere decir obedecer a Dios. Es la única manera que tú vas a agradar a Dios, la obediencia. Por eso ahí la carta en los Hebreos dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y hemos hablado, hermano, ¿qué es la fe? La fe es obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y hemos creído a través de las malas enseñanzas que si yo creo en Dios, eso es agradar a Dios. Y no, hermano, agradar a Dios es obedecerle. Por eso si tú pones atención a través de las Escrituras, cuando Dios le habla a Abraham o cuando Dios vete desde el Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva, todo esto es suyo. Solamente obedéceme, no toques este árbol. Dios no le dijo a Adán y Eva, quiero que ores, quiero que ayunes, quiero que clames. No, hermano. Dios le dijo a Adán y Eva, obedece. Y si sigue la historia, viene Noé. Noé fue un hombre que agradó a Dios porque era un hombre obediente. Y luego viene Abraham. Y Abraham obedeció a Dios, le entregó a Isaac. Es lo que Dios ha buscado. Y luego de Abraham viene Moisés, y Moisés viene Josué. Y Josué viene, Abraham, los 12 patriarcas. Cuando Dios le habla a Josué, Dios no le dice a Josué, quiero que ayunes, quiero que ores, quiero que me digas, quiero que me pidas, quiero que me digas y clames a mí para saber qué hacer. No, Dios le dijo, Josué, medita en mi palabra de día y de noche. Y no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Obedece mi palabra. Obedécela. No temas ni desmayes. Quiero que te esfuerces y seas muy valiente. Quiero que me agrades. Quiero que me obedezcas sobre todas las cosas. Eso es agradar a Dios, hermano. Si tú quieres agradar a Dios, tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Obedecerle. Recuerda, cuando tú estabas en este estado, tú te vas a la palabra de Dios y te das cuenta que todo hombre está muerto y vendido al pecado. Te das cuenta ahí en 2 de Timoteo 2, 24 al 26, que la gente está cautiva por Satanás y obra conforme a la voluntad de los demonios. Pero cuando Dios te da una nueva esencia, cuando Dios te perdona, cuando Dios te limpia de toda maldición, te vuelve una esencia, pone el amor en tu corazón, te da una medida de fe, ahora sí tú tienes la capacidad de elegir. Tú tienes la capacidad de decisión. Cuando estás muerto aquí, hemos hablado o escuchamos mucho de libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Ese es el libre albedrío. Pero una persona que está muerta, hermano, una persona que está operada por espíritus inmundos, una persona que está vendida al pecado, no tiene un libre albedrío. La voluntad de esta persona está bajo la elección
o la voluntad de demonios. Por eso una persona en la carne no tiene la capacidad de elegir a Dios. Si una persona muerta tuviera la capacidad de elegir a Dios, entonces la obra del Espíritu Santo es una mentira, porque solamente el Espíritu Santo puede redarguir al hombre de pecado. Por eso tú tienes que tener misericordia de la gente que no conoce de Cristo. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene un libre albedrío, una voluntad bajo la carne, bajo el pecado. Esta persona no puede elegir honrar a Dios. Esta persona no puede elegir bendecir al Eterno. ¿Por qué? Porque su libre albedrío está bajo la autoridad, está sometido, está esclavo al enemigo. Por eso la palabra de Dios ahí en Juan 8:34, en Juan 8:34 dice la palabra de Dios, Jesucristo les dice, perdóname, sí, Juan 8:34 dice, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y las personas están esclavas, están en esclavitud. Por eso cuando Jesucristo dice, he venido a dar libertad al cautivo, y Dios nos perdona, hermanos, una obra tan hermosa que nos da la capacidad de volver en sí, de volver a tener conciencia, de volver a tener la capacidad. Ahora sí, tú, yo y toda aquella persona que ha sido redimida por Dios, ya tiene la capacidad de elegir a quién vas a honrar, a quién vas a amar. O agradas a Dios, o le sigues agradando a la carne, pero tú ya tienes una conciencia libre. Tú ya tienes la capacidad de decir, quiero agradar a Dios, o ¿sabes qué? No, quiero seguir esclavo. Por eso es bien importante que elijas agradar a Dios sobre todas las cosas. Y si tú nunca le has entregado tu corazón a Dios, entrégale tu corazón a Cristo. Y dile, Señor, yo quiero que tú tomes mi voluntad. Yo quiero que tú tomes mi esencia. Reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. Hoy decido creer que la sangre de Jesucristo tiene el poder de limpiar mi alma y mi vida de todo pecado y de toda maldición. Díselo a Dios. Y luego dile, Espíritu Santo, ven a mi vida, guíame a hacer la voluntad de Dios. Eso es, hermano. Eso es tu reconciliación con Dios, reconocer a Dios. Por eso es bien importante, hermano, tu oración por la gente que no conoce a Cristo. Pero vayamos a tomar de nuevo el tema. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta esencia? En esta nueva vida. Porque somos una criatura nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí, Dios quiere hacer todo nuevo en tu vida. Quiere hacer una vida espiritual nueva en tu vida. Quiere formar una familia nueva en tu vida. Quiere que tengas el propósito nuevo en tu vida. Quiere darte salud a tu cuerpo. Quiere restaurar y ensanchar tus bienes materiales. Dios quiere hacer todo nuevo en tu vida. Pero para eso tú tienes que elegir de dejar de vivir como antes vivías cuando estabas muerto. Y tienes que tomar la elección de agradar a Dios sobre todas las cosas, que es la santificación. Santificación tiene dos esencias en el hombre. Primero es cuando la sangre de Cristo me santifica. ¿Ok? Ese proceso es divino. La sangre me santifica quiere decir que Dios me aparta para Él. Eso significa ser santo. La palabra santo significa apartado para Dios. Ahora, ya que estoy apartado para Dios, ya que estás aquí, tú tienes que elegir agradar a Dios. Y es cuando tú obedeces a Dios, entonces andas en santidad. Y la santidad de tu vida te trae dos beneficios de gran bendición, hermano. Mire, vayamos por favor a Juan 6:38. Juan 6:38, porque la Biblia nos enseña que debemos de imitar a Cristo. Jesús dice, seguir mis pisadas. Jesucristo te dice, imítame. Y en Juan 6:38 dice la palabra de Dios, palabras de Jesucristo, dice, porque yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo vivió bajo el yugo, bajo la sumisión de Cristo. Y su obediencia al Padre lo llevó a sufrir. Pero después Dios lo exaltó, lo restauró, le dio vida nueva, lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra.
Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dios te ha dado vida nueva, no para andar en tu voluntad ni buscar tus planes. Dios te ha dado una vida nueva para hacer su voluntad. Esa es la única manera de agradar a Dios, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando tú agradas a Dios, cuando tú dispones tu corazón, ahí en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 5, versículo 32, pon atención a esta gran bendición, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Tu obediencia a Dios hace que el Espíritu Santo vaya tomando tu vida. Otra bendición que trae la obediencia a Dios, en Santiago, la palabra de Dios nos enseña el poder de un hombre que anda en santidad. Santiago capítulo 4, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración de un hombre obediente en la tierra puede mucho. ¿Qué es el justo? Bueno, ahí en Primera de Juan dice la palabra de Dios: todo aquel que hace mi voluntad es justo como Jesús es justo. Todo aquel que hace mi voluntad, en Primera de Juan 3, 7. Hijos míos, que nadie os engañe. Todo el que obedece a Dios está justo como lo es Jesús. Cuando tú obedeces a Dios, hermano, le agradas a Dios sobre tus pasiones, sobre tu carne, el Espíritu Santo va a empezar a tomar tu alma. Ahora, ¿cuál es el siguiente consejo? Dice la palabra: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y salvador, por eso deben de vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Tal como se les enseñó. ¿Se acuerdan en Mateo 11:29 cuando Jesús dice: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar y aprender? Eso es lo que quiere decir la palabra. Tal como Él nos enseñó. Tengo que disponer mi corazón a aprender, hermano. ¿Por qué tengo que aprender de la palabra de Dios? ¿Por qué Dios nos enseña a que tengo que aprender de lo que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios? Miren, vayamos por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice: ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz. Ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo ese dominio? Dice: no toquen esto, no coman esto, no prueben aquello. Esas reglas no son como, dice, esas reglas no son más que enseñanzas humanas, que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de conducta religiosa y humildad y el dominio del cuerpo. Pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza carnal o de nuestra naturaleza humana. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo, hermano? Cuando uno viene a Cristo, y si tú estás en una iglesia, yo quiero que aprendamos algo hoy. ¿Sabes que si yo, como esposo, como padre, sigo deseando las cosas del mundo o vivo conforme al mundo dice, yo voy a hacer mucho daño a mi familia? Si tú como creyente sigues viviendo como el mundo dice, vas a hacer mucho daño a tu familia. Si tú tienes un pastor conforme al mundo, te va a hacer mucho daño. Y personas que piensan conforme al mundo se llenan de códigos de conducta, hermano. Por eso aquí Pablo dice, en aquel tiempo también existía eso, y aquí en la actualidad todavía hay códigos de conducta, de vestimenta, que te hacen creer o te enseñan y te dicen que eso es santidad. Y la verdad que el dejar de tomar, de bailar, de fumar, de ir al cine, de vestirme de tal forma, eso no tiene nada que ver contra la lucha del alma. Y dice Pablo, a la verdad, eso trae buena reputación, pero hasta ahí queda. Y cuando uno se llena de doctrinas que no son bíblicas, de principios para creer que he aprendido de Dios, y creo que mi santificación depende de no tomar, de no bailar, de no fumar, de no ir al cine, de no tener televisión, de no escuchar música del mundo. Todo eso, hermano, no tiene nada que ver con tu santidad.
Por eso tienes que aprender de Dios. Por eso tienes que disponer tu corazón. ¿Qué es lo que dice Dios? A través de la palabra de Dios yo tengo que aprender para establecer en mi vida doctrinas verdaderas, para establecer fundamentos verdaderos y no códigos o enseñanzas de hombre, como dice la Biblia. Eso la verdad son enseñanzas de hombre, pero no tiene nada que ver con mi vida espiritual. Mi vida espiritual es una obediencia total a Dios. ¿Qué es lo que pasa, varón? Por ejemplo, tú me puedes decir, no tomo, no bailo, no fumo, pero andas codiciando la mujer ajena. Tu mujer me puedes decir que no tomas, no bailas y que te pones una falda y te peinas de tal manera, no te pintas, pero tu alma tiene amargura, no estás contenta. Eso te hace más daño, la amargura, el descontentamiento, tu queja, tu falta de respeto a tu marido, a que te pongas todas esas conductas. Ahora, yo no digo que eso sea bueno practicarlo. Cada quien dice, ¿sabes qué? No me edifica tomar porque no quiero que mis hijos tomen, porque no me trae nada bueno la tomada. Yo no tomo. Oye, no fumo. ¿Por qué no fumo? Pues porque me hace daño. Me puede dar cáncer. No me edifica. Entonces tú tienes tu libre albedrío de decir, esto me edifica, esto no me conviene, esto no es bueno para mí, lo desecho. Desecho lo que no me edifica. Pero la verdadera tengo que aprender de Dios. Por ejemplo, Dios nos enseña ahí en Colosenses 3 cómo llevar una vida cristiana nueva. Una familia. Dice, ustedes las esposas deben de respetar a sus esposos. Pues ustedes esposas deben de respetar a sus esposos. Y ustedes esposos deben de amar a sus esposas y no maltratarlas. Ustedes los hijos deben de obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes los padres no deben de hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Son principios de Dios. Yo tengo que aprender de Dios. Y así como Dios me enseña este pequeño consejo en mi familia, también me enseña cómo prosperar mi alma. También me enseña cómo prosperar económicamente. También me enseña cómo llevar mi propósito. Te enseña todo, pero tú tienes que aprender. Por eso ahí dice la palabra, tal como los enseñó. O sea, tengo que disponer mi corazón a aprender. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que tú vas a renovar tu mente. Tú tienes que renovar tu mente. Y la única manera de renovar tu mente es adquiriendo información nueva, que es la palabra de Dios. Y cuando tú llenas tu alma de la palabra de Dios, tu corazón bebe de lo que hay en tu alma y de tu alma empiezan a salir nuevos pensamientos, palabra de Dios, y tu mente se empieza a renovar. Tu mente empieza a cambiar. Por eso es vital que aprendas de Dios, sí. Es vital que renueves tu mente, sí. Pablo nos lo enseña ahí en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, después de hablar Pablo 11, 12 capítulos, un buen tiempo de estar exhortando a los romanos, de decirle cuál es la nueva vida en Cristo Jesús, que ya no es por obras, sino es por fe. Entonces Pablo llega a Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. Aquí en tu mente hay información errónea. Tu mente tiene consejos equivocados, tu mente tiene ideas equivocadas, tu mente está cauterizada, tu mente tiene que ser renovada. Tú tienes que quitar la información que en tu mente hay, los recuerdos viejos, las ideas viejas. Tú tienes que renovar. ¿Cómo puedo renovar mi manera de pensar? Porque hay un dicho de palabras que dice, si tú cambias tu manera de pensar, tus actitudes van a cambiar. Si tú cambias tu manera de pensar, tu vida va a cambiar. Y sí es cierto. Yo tengo que cambiar la mentira que tengo de información, como dice Pablo, ahí en primera de Pedro, perdóname, dice, porque nuestros padres nos heredaron una manera vana de vivir, no mala, vana. Y yo traigo esa información cultural de mi familia. Yo tengo que renovar esta mente por la información, la enseñanza de Cristo. Por eso tengo que aprender de Dios. Cuando yo aprendo de Dios, mi conocimiento en mi vida va aumentando y mi manera de renovar, mi manera de pensar va a cambiar. Por eso es bien importante aprender. Por eso Jesús dice, aprender de mí.
que soy manso y humilde de corazón. Y Pablo dice, no os conforméis, no te conformes a tu manera de vivir, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo tengo que renovar mi entendimiento. ¿Cómo? A través del conocimiento de la palabra de Dios. Vayamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1. Ahí también la palabra de Dios nos enseña lo vital que es renovar. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo la gracia que trae Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, a tus pensamientos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como Jesús es santo, ser vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso es vital que tú aprendas de la palabra, sí, hermano. Es vital que tú agrades a Dios, sí. Y eso va a hacer que el Espíritu Santo tome tu alma. Mire, el Espíritu Santo está sobre ti. ¿Qué es lo que crees tú que el Espíritu Santo pueda tomar de ti? ¿Qué crees que lo único que el Espíritu Santo puede tomar de una nueva naturaleza para convertirla en poder? Es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Si tú no tienes palabra de Dios en tu corazón, ¿qué puede agarrar el Espíritu Santo si no hay palabra de Dios? Recuerda, la palabra de Dios es medicina a tu cuerpo. Tu cuerpo se enferma, tú oras, Señor, sáname en el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo agarra la palabra que está en tu corazón y la convierte en medicina. La palabra de Dios tiene muchos atributos, hermano. Muchos, léelos en la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios, por eso el salmista dice, tu palabra la he guardado en mi corazón. Y Dios te dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, de aquí emana la palabra de Dios. Tu alma, dice la palabra de Dios, déjame buscar ese salmo. Parece que es el Salmo 19. Es el Salmo 19. Dice, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Así lo decretó Dios. Tú tienes que aprender de la palabra. Si tú no lees la Biblia, si tú eres un cristiano que tiene 5 años o 3, tú mínimo debes de leer 1 hora, hermano. 1 hora debes de alimentar tu alma. La palabra de Dios es el pan de vida. Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios es el alimento a tu alma. Tú quieres que tu alma sea convertida. Hay 2 maneras, nada más. A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, que convierte tu alma de lo carnal a lo espiritual. Entonces, cuando tú lees la Biblia, los ojos son la lámpara de tu alma. Cuando tu ojo está lleno de luz, cuando tu alma está lleno de luz, todo tu ser está en luz. O sea, la palabra es luz a tus pies, es lumbrera a tus caminos. Cuando tú tienes palabra de Dios, tú no te pierdes en la vida. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, alumbra tu caminar diario. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, alumbra tus palabras. Cuando la palabra de Dios está en tu corazón, tu caminar es seguro, hermano, porque la traes a tu memoria y la pones en obra. Por eso la palabra de Dios en tu corazón y en tu alma, el Espíritu Santo agarra la palabra que hay aquí y la convierte en luz, la convierte en alimento. Por eso cuando el hombre dice, fortalece mi alma, bueno, el Espíritu agarra la palabra de Dios y la convierte en fortaleza, en alimento a tu alma. Es vital la palabra de Dios, es vital, hermano. Si tú no comes palabra de Dios, eres un hombre redimido muerto y débil espiritualmente, débil. Si no comes palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios de día y de noche, tú no vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que da fruto en su tiempo. ¿Qué frutos da cuando un hombre medita en la palabra de Dios? Bueno, cuando un hombre medita en la palabra de Dios de día y de noche, es plantado junto a corrientes. ¿Cuáles son las corrientes de vida? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a dar fruto. Y la manera que el alma se convierte es cuando el Espíritu Santo, dice Gálatas 5:22, y manifiestas son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Cuando el Espíritu Santo llena tu alma del amor de Cristo, de la paz de Dios, del gozo del Señor,
Cuando el Espíritu Santo te llena de templanza, de mansedumbre, de fe, de gozo, es un alma próspera. Y la palabra de Dios la convierte, le quita lo carnal. Recuerda, en el alma, el espíritu de hombre está anclado en el alma. Es la lucha de la carne. Por eso dice en Gálatas la palabra de Dios, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Gálatas 5. Porque la carne se opone al espíritu para que no hagas lo que quieres. Esa lucha tú la vives, esa lucha la vive todo creyente. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andar en el espíritu. ¿Qué es andar en el espíritu? Obedecer a Dios. Disponer tu corazón a la lectura, aprender de Dios. Ahorita vamos a tocar otro punto. Cuando tú andas en el Espíritu Santo, andar en el Espíritu no tiene nada que ver con vestimenta, hermano, ni códigos de conducta, ni ser muy moral. Yo conozco gente que es muy moral y no tiene nada de espiritual. Este libro no es moral, hermano. Este libro es espiritual. Y cuando tú dispones tu corazón para que el Espíritu tome tu alma, entonces el Espíritu te va a llenar de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Y cuando tu alma está llena de la palabra de Dios, del alimento, entonces tu corazón nuevo bebe de lo que hay en tu alma. Y cuando tu corazón bebe de lo que hay en tu alma, de aquí dice la palabra en Proverbio, por cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres tú. Y de aquí salen los pensamientos y tu mente se va renovando, tu mente se va renovando, tu mente va a cambiar, tu mente va a cambiar, tu mente va a ir cambiando hasta llegar a la estatura, a la de un varón perfecto que es Cristo Jesús. La única manera de que tu alma prospere, la única manera de que tu mente sea renovada, la única manera decretada por Dios es la meditación de su palabra de día y de noche y andar en el Espíritu Santo para que tu alma, para que tu ser sea convertido a la imagen de Cristo. Recuerda, la imagen de Cristo se perdió cuando Adán y Eva pecaron. El Espíritu Santo se apartó de Adán y Eva y quedó la pura semejanza. Y Jesucristo dice que debemos de ser transformados de gloria en gloria para llegar a alcanzar la imagen de Dios. La imagen de Dios, hermano, en tu vida es la unción de Dios. Es cuando el Espíritu Santo toma tu alma, la llena del fruto de tu Espíritu Santo, tu corazón está llena de la palabra de Dios. Recuerda, sin la llenura de la palabra de Dios no hay unción. Sin la llenura, sin la plenitud de la palabra de Dios no hay unción, porque la palabra de Dios te limpia. La palabra de Dios es como agua que purifica. Y luego ahí en Hebreos, hermano, hay una promesa muy hermosa de Dios. En Hebreos capítulo 4 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu. Aquí está el espíritu de la carne, el espíritu de hombre. Todos los espíritus inmundos que estaban aquí salieron, pero el espíritu que tú tienes sigue estando en ti. El espíritu con el que naciste, el espíritu de hombre sigue estando en ti y está ligado a tu alma y quiere controlar tu alma. Es el que te quiere llevar a pecar, es el que te quiere llevar a los deseos de la carne, a la codicia, a la avaricia. Y por eso la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y separar al espíritu del alma. Lo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermano, tenemos! Poderoso la palabra de Dios. Ya no tengas en poco esa gran riqueza. Ya no tengas en poco este maná. Ya no cambies la verdad por la mentira. El mundo te dice que si tienes bienes, tu alma va a estar bien. Es una mentira, hermano. Es una mentira esa predicación y ese evangelio de la prosperidad. Tú puedes tener millones de dólares y tu alma no prospera nada. Lo único que prospera tu alma es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. No hay otra manera de que tu alma sea prosperada. Y si tu alma es prosperada, dice tercera de Juan 2, amado, yo quiero que prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como el Espíritu Santo y mi palabra han convertido tu alma a la imagen de Cristo. Es palabra de Dios, hermano. ¿Te das cuenta que esto va más allá de una religión? ¿Te das cuenta que esto va más allá de andar practicando
códigos de conducta, de vestimenta. Esto va más profundo, hermano. Esto es algo profundo de una obra divina de Dios en tu vida, de una oportunidad que tú tienes en tu vida de llegar a estar o ser a la imagen de Cristo. Esto no es de que soy cristiano, voy a la iglesia, no tomo, no bailo, no fumo, ya diezmé. No, hermano. Estas son cosas prácticas, cómodas, que lo tienes que hacer, sí, pero eso no es la verdadera esencia de un creyente. La verdadera esencia de un creyente es andar en el Espíritu y meditar en la palabra de Dios de día y de noche, someternos a Jesucristo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Por lo tanto, yo debo de hacerlo, vivir como a Él le agrada, y tengo que disponer mi corazón a aprender de Dios. Y el segundo punto, hermano, que la palabra de Dios nos enseña es confiar cada vez más en Él. Confiar cada vez más en Él. Y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Recuerda, agradar a Dios, obediencia. Aprender de Él, palabra de Dios en tu corazón. La tercera, confiar en Él. ¿Qué es confiar en Él, hermano? ¿Cómo puedo avivar mi confianza en Él? Bueno, la manera de avivar mi confianza en Dios es cuando yo hago lo que a Él le agrada, cuando yo dispongo a aprender lo que Él me dice, cuando yo dispongo a poner en obra lo que Él me dice, me voy a dar cuenta que Él es fiel a su palabra, y eso me va a llevar a confiar en Él. Eso me va a llevar a enamorarme de Él. Porque yo no amaba a Dios. Él me perdonó, me rescató, y yo seguía sin amar a Dios. Yo no entendía su obra divina. Ahora amo a Dios, he visto su gloria, he visto su poder. He visto dos cosas en Dios, que Él tiene poder y amor, hermano, que Él es fiel a su palabra. Glorioso es su nombre. Pero yo tengo que disponer a confiar en Dios. ¿Qué es confiar en Dios, hermano? ¿O cómo puedo yo avivar esa confianza? Confiar en Dios, hermano, es descansar en Él. Descansar en Él. Recuerda, cuando hemos hablado que voy a volver, quiero cerrar este tema en este video, quiero volver a la fe. ¿Te acuerdas que hablamos de lo primero es aprender, conocer, creer y confiar? ¿Qué es confiar? Confiar es disponer mi corazón y descansar en lo que creo. ¿Y qué creo? Lo que Dios me ha revelado. ¿Y por qué me ha revelado? Porque he aprendido de Dios, he aprendido de mi Señor, conozco a mi Señor, conozco los atributos de mi Padre, sé que es omnisciente, es poderoso. Reconozco la grandeza de su nombre. Y cuando yo confío en Dios, la palabra de Dios te dice, y confiar cada vez más en Él. La confianza es un proceso. La confianza es un proceso en Él. Hay un dicho en el mundo que dice, la confianza se gana en abono y se pierde de contado. Eso es en el hombre, ¿verdad? Para ganar la confianza de una persona puedo hacer siempre lo que a Él le agrada, y una vez que tengo un error, se pierde la confianza. Con Dios no funciona así, hermano. Es un proceso de ir confiando. A veces te vas a desanimar, sí. A veces te vas a quejar, sí. A veces te vas a sentir desalentado, sí. Pero te vuelve el deseo de confiar en Él. Y confiar en Él es simplemente descansar en sus promesas. Y para descansar en sus promesas tú tienes que conocer un atributo de Él. Tienes que reconocer un atributo que es soberano. Él es soberano. Un pajarillo no cae al suelo si Él no lo permite. Así es su soberanía. Así es la soberanía de Dios. Y tú tienes que confiar cada vez más en Él. Y luego dice, viviendo, obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejor. ¿Cómo puedo llegar a ser perfecto delante de Dios? Obedeciendo cada vez su palabra. Cada día, conociendo, aprendo una cosa nueva, la pongo en obra. Y el quinto y el último punto, hermano, y con esto termino, dice la palabra, y den siempre gracias a Dios. Ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, dar gracias. Y también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hermano, versículo 18, hay un consejo de Dios que te dice, dar gracias a Dios siempre. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero dar gracias, hermano, no es como un mecanismo y en mi corazón estoy enojado. Y dice, bueno, pues tengo que dar gracias, pero no estoy contento. No, hermano, eso no funciona así.
Dios es omnisciente y conoce tu enojo, conoce tu contentamiento. ¿Cuál es la gratitud que a Dios le agrada? ¿Cuál es el agradecimiento? Entrar por sus puertas con acción de gracia. Hay gente que entra enojada, descontenta a la presencia de Dios diciendo, gracias Señor, pero estoy muy enojado, no tengo contentamiento, perdóname. ¿Puedes entrar enojado? Sí, hermano. ¿Puedes entrar molesto a la presencia de Dios? Sí, Padre, Él conoce. Pero tienes que estar contento. Tienes que aprender a estar contento, hermano. Eso es vital en tu vida, el contentamiento. ¿Cómo se aprende a estar contento? Bueno, yo tengo problemas, sí. ¿Cómo aprendo a estar contento? ¿Ok? Yo tengo una vida y tengo adversidades, tengo detonantes, traigo situaciones adversas que no deseaba, pero ahí están. Pero mi confianza está en Dios. ¿Por qué el pueblo de Dios no está contento? ¿Por qué el pueblo de Dios se queja? Y si te das cuenta, eso es una esencia del hombre. Si te vas a ver en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios veía la gloria de Dios y Dios les manda el maná del cielo y el pueblo dice, no, yo quiero carne. Y se quejaron. Dios te ha dado un maná que es la palabra de Dios. Y uno dice, no, yo quiero este problema resuelto, yo quiero tener dinero. Y haces, inconscientemente dice, esto no me es suficiente tu palabra. Cuando la palabra de Dios dice, bástate en mi gracia. Bástate, para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Entonces yo tengo que confiar, tener la elección de confiar en plenitud en Dios, y mi confianza me lleva a estar contento. Pero en el mundo, hermano, el lenguaje del mundo es, si todas mis situaciones están arregladas, estoy contento. Si mis deseos se cumplen, estoy contento. Si logré culminar mi plan, estoy contento. Si logré alcanzar una expectativa mía y culminarla, estoy contento. Ese es el hombre carnal. Ese es el hombre emocional. Tú no eres emocional, tú ya eres espiritual. Tú ya no puedes vivir emocionalmente. Tú tienes que vivir espiritualmente. El hombre emocionalmente vive conforme a sus circunstancias. El hombre espiritual vive confiando en Dios, conociendo a Dios, conociendo su palabra. Y entender que Él es soberano sobre todas las cosas. Lo que está pasando en mi vida, Él tiene control porque yo he elegido, sobre todo, he elegido agradarle a Dios, he elegido aprender de Dios, he elegido confiar en Dios. Por lo tanto, mi contentamiento está apuntalado, está sostenido en mi confianza a Dios. Estoy contento, estoy alegre y estando uno alegre cante alabanza. Ahora, ¿Cómo lograr estar contento? Vayamos por favor a Filipenses. Recuerda, el contentamiento no se trata de orar, hermano. El contentamiento tú no le puedes decir al Señor, Señor, dame contentamiento. En una ocasión estaba leyendo ahí una conversación en un grupo y una persona decía, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé contentamiento. No, hermano, no tienes que aprender a hablar a Dios. El contentamiento tú no le puedes decir, Señor, dame contentamiento. No, hermano. Mire, en Filipenses capítulo 4, versículo 11, dice Pablo, dice la palabra de Dios, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Pon atención, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Ahí está la clave. Enseñado. He aprendido. Estoy instruido por Dios. Así como para estar saciado, como para tener hambre. Así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y pon atención. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está mi confianza. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todas las circunstancias que vengan a mi vida, tengo la capacidad, estoy apto para poder sobreponerme a esa adversidad porque mi confianza está en Dios. Entonces, aprender contentamiento, hermano, es primero aprender a confiar en Dios. Y cuando yo confío en Dios, estoy contento. Y vayamos, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 6.
Por eso la palabra de Dios, Satanás sabe que si un hombre tiene contentamiento, ese hombre va a prosperar. Porque te acuerdas que hemos hablado de 3 principios bíblicos para que tus finanzas estén en paz. Primeramente es el contentamiento. Segundo, administrar. Y segundo, serle fiel a Dios con tus diezmos y tus ofrendas. Por ejemplo, si tú diezmas y ofrendas, pero no estás contento y no administras, Dios no te va a prosperar aunque diezmes y ofrendes. O sea, tus diezmos y tus ofrendas no compran la gracia de Dios. Dios no te va a dar más porque diezmas y ofrendas. Dios te pide una obediencia total. Tienes que estar contento, tienes que administrar lo que tienes y tienes que serle fiel a Dios. Ahora, tú puedes administrar bien y puedes serle fiel a Dios, pero si tú no estás contento, si gastas más de lo que tienes, si te quejas, si no hay un agradecimiento, tú no prosperas económicamente. Y eso el pueblo, por ignorancia, por incredulidad, no prospera, hermano. 3 fundamentos, 3 pilares para tus finanzas. El contentamiento es uno de ellos. Y dice la palabra, 1 de Timoteo 6. Pero gran ganancia es la vida espiritual acompañada de contentamiento. Gran ganancia. Porque nada hemos traído a este mundo y sin embargo nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estate contento. Dios te dice, ¿tienes comida? Sí. ¿Tienes techo? Sí. Estate contento. No, Señor, yo quiero lo que el mundo ofrece. Yo deseo lo que el mundo da. Yo quiero ir de vacaciones, quiero un carro nuevo, quiero... Y ese querer y querer y querer y querer es como el pueblo de Dios que salió de Egipto y decía el pueblo de Dios, ¿saben qué? Prefiero estar esclavo, pero tener las cosas del mundo. Y mucho pueblo de Dios hace eso. Prefiere estar en la esclavitud y tener las cosas que el mundo ofrece. No, hermano, ten cuidado. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Muchos dolores. Mucha gente sufre, ¿sí? Y luego vayamos por favor a Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sea vuestra vida con contentamiento, sin avaricia, perdóname. Sea vuestra costumbre sin avaricia, pon atención, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que puedas decir confiadamente, Él es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Amén y amén. Eso es el contentamiento, hermano. Ahora, yo con esto cierro de cómo se puede, cómo un alma es prosperada. Solamente el Espíritu Santo y la palabra de Dios, solamente. Tu alma es un proceso, va gradual y paulatinamente creciendo. Por eso dice, hay que crecer en la fe, hay que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, hay que crecer en la confianza a Dios. Sí, es un proceso. Somos niños espirituales y vamos teniendo un crecimiento espiritual. Y para eso solamente la palabra de Dios, la meditación de la palabra y el Espíritu Santo es el único que va a hacer de este hombre carnal, de este hombre pecador, a un hombre espiritual y a una naturaleza divina, y vas a ser un hombre de unción y con poder. Vamos a orar. Si tienes alguna pregunta, házmela llegar por WhatsApp y oro a Dios para buscar dirección, para poder, con palabra de Dios, contestar toda duda. Bendigo tu alma, tu mente y tu corazón. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo bendiga tu alma, tu mente y tu corazón, y que tu corazón sea pleno de paz. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo tu alma, tu mente y tu corazón, y Dios traiga sed y hambre de tu Espíritu Santo. Y que Dios permita que en tu corazón siempre haya el respeto a Dios, la gratitud a Dios. Que Dios te dé discernimiento y te dé sabiduría e inteligencia espiritual para saber qué hacer y cómo hablar. Para que no cambies la verdad por la mentira y que siempre haya en ti el temor a Dios, de tomar en cuenta a Dios
sobre todas las cosas. Bendigo tu alma, amo tu alma, bendigo tu corazón y le agradezco a Dios por tu vida y la bendición que me da de ser tu pastor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Que la paz de Cristo nos guarde.